la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que vuelve a poner en agenda la aplicación de agroquímicos y la distancia que debe respetarse según las leyes que rigen en la provincia de Buenos Aires. Lo que sucedía en Tandil y en Rauch es que una ordenanza decía o establecía otro tipo de distancias. Bueno, ahora estas dos cuestiones se cruzan y, en el ámbito del derecho, algunas tienen una aplicación, digamos, por ser emitidas por otro organismo superior, digamos, en términos de leyes dictadas. Y bueno, es lo que vemos que no está sucediendo, ¿no? Bueno, para dialogar sobre por qué esta distancia, por qué este punto clave, digamos, en lo cual todavía no hay un acuerdo, vamos a darle la bienvenida aquí a una de las integrantes de la Asamblea por un Ambiente Saludable. Ella es la profesora Gabriela Soler, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. ¿Qué tal, Flor? Buenos días. Bien. Gracias por llamar por este tema. La verdad que estamos muy entusiasmados y en cierta medida animados, porque bueno, vemos que el progreso de esta causa colectiva entre vecinas, vecinos, ahora unificada entre Tandil y Rauch, sigue su curso y bueno, es motivo de alegría en cierto sentido. Bien, bueno, bien. Las distancias que se estaban dando, digamos, actualmente eran 20 metros en Tandil y 50 en Rauch, que es las dos localidades que abarca esta resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, pero recién es a partir de los 1000 metros que el impacto de los agroquímicos empieza a reducirse, ¿no? Esto es algo que ya, pudo ser demostrado a través de estudios, a través de incluso grupos de estudios de universidades, ¿no? Sí, sí, en realidad, bueno, justamente uno de los principales problemas que tenemos en esta zona, en la cual desde que se aprobaron el uso de los transgénicos en el 95-96, hasta ahora se ha pasado de 80.000 toneladas de agroquímicos por año a 260.000. Wow. Desde ese paso ahora a lo que se usa actualmente, al menos esa es la última cifra que tengo, tanto UNICEN, acá localmente en Tandil, UNICEN y también la Junta Vecinal hemos probado en 2 ocasiones la contaminación de los patios de las escuelas rurales, los pozos de agua, los tanques, hasta el agua corriente de Tandil, del partido de Tandil, con una gran presencia de agroquímicos. A nivel nacional se han hecho varios estudios, entre ellos lo que marca justamente son los 1095 metros, en los cuales se plantea que ya a partir menos de esa distancia ya se evidencia daño genético. Ese daño genético se traduce en mutaciones que dan origen a cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, y realmente cuando se declara acá la ordenanza, dentro de toda la movilización que hubo vecinal, incluso de científicos y demás, no hubo participación ciudadana, que eso es uno de los puntos clave en los cuales planteamos la inconstitucionalidad, en los cuales se declara la ordenanza, uh-huh. Y ahora incluso también en esta demanda colectiva se plantea, ¿no? Este punto como parte crucial, no cumplió con los requisitos básicos para que tenga la participación ciudadana justa, como para que se tenga en cuenta la opinión, ¿no? de todos los vecinos y vecinas. Con respecto a las distancias y demás, es algo que siempre se repite, ¿no? En el cual faltan muchos estudios. ¿Por qué? Porque no hay una sistematización, no hay estudios, por ejemplo, de origen público, o sea, no hay información. El municipio prácticamente no investiga y no recapara información relacionada a las afecciones que se dan, uh-huh. En cuanto a las distancias de las aplicaciones de estas grandes cargas de agroquímicos. Y es en parte lo que está reclamando en esta precautelar la ausencia de esos estudios, por eso se está pidiendo, se les dio 10 días desde declarada esta resolución para que responda en base a qué fundamentos se declaró, se redujo tanto las distancias de manera tan riesgosa como apenas 20 metros de cursos de agua y pozos, como para darle
no sé, es algo que nosotros también ya habíamos planteado en su momento, el tema de las distancias, ¿no? ¿En base a qué se basaba? Si nosotros habíamos presentado que en realidad en Internet se puede acceder de manera muy fácil, la cantidad de estudios que dan prueba de los problemas asociados a las aplicaciones, a las cercanías y demás. Por ejemplo, en zonas pobladas está ya probado, y es uno de los estudios de los cuales hemos nombrado muchas veces, que aumenta 2,5 veces más la probabilidad de padecer y de morir de cáncer entre personas incluso jóvenes. Uh-huh. Y bueno, solo por nombrar una. Total. Es quizás en el lugar donde se pone más oscuro o menos claro, ¿no? Como siento que es una especie de escudo todavía que se utiliza respecto a qué consecuencias, como todo, digamos, ¿no? Hay consecuencias que se generan a partir de determinadas actividades del hombre, digamos, ¿no? Seguramente en los lugares donde hoy hay rutas, antes había animales y bueno, uno en algún momento tiene que sopesar, supongo, entre conectar a las ciudades y también dejar algo de fauna, de flora, ¿no? Y pero bueno, hay una consecuencia, digamos. Acá pareciera que no, el diálogo sigue siendo como, se pone, digamos, hay una zona gris, como suele decirse, donde no se entiende, porque no hay nada publicado, como vos decís, sobre las consecuencias que esto produce en la salud, digamos, pero que la presencia de tóxicos, por ejemplo, cerca de cursos de agua o incluso en la zona del suelo de escuelas rurales, es algo que la UNICEN ha podido confirmar en este sentido. Flor, en realidad pruebas abundan y sobran. Por ahí, no sé si se entendió mal lo que dije, pero ajá, abundan y sobran. Bien. Y hay una frase muy famosa del doctor Carrasco, en el que se cansó de hacer estudios de todo tipo, en el cual era: los pueblos son la prueba viva de que la contaminación existe, que la contaminación es tremenda y daña terriblemente la salud. O sea, ya es una frase y es algo que nos tenemos que a veces recordar, el hecho de que no necesitamos hacer más estudios, las mismas víctimas en estos casos, que son los vecinos que reconocen que la contaminación con agrotóxicos afecta la calidad de vida de sí mismos y del ambiente en general en el que viven. Claro. Y en esta resolución, en esta precautelar, es genial cómo se evidencia esto, cómo la Corte reconoce, ¿no?, el riesgo de contaminación del recurso hídrico, en este caso es la cuenca del Chapalefú. Una cuenca funciona algo así como es una zona, una región común, en este caso el arroyo del Chapalefú, en el cual colecta la escorrentía de las aguas superficiales, el agua de todas las zonas aledañas, de los campos aledaños, de los cerros, y todo alrededor se colecta, se junta en ese arroyo, en esa cuenca, ¿no? Uh-huh. Y va colectando, y ahí, ¿qué es lo importante en este caso? De que evidencia cómo los contaminantes no se quedan solo en el campo. O sea, ya hemos probado que la contaminación llega a 40 metros de profundidad en las napas subterráneas, uh-huh, que la contaminación se queda y está en los patios de las escuelitas rurales, fumigadas, uh-huh, ahora según la ordenanza, a escasos metros, o sea, 150 metros que no son nada. La ordenanza permitió eso. Y a la vez también se está pidiendo, y ya se ha aprobado, que esta contaminación existe en las cuencas de los arroyos y demás, por esto mismo que sucede, porque colecta las escorrentías superficiales y también más bajas de los campos aledaños, de toda la región. Uh-huh. Entonces, por eso es interesante esta resolución, porque en realidad es importante esta demanda, porque está unificando dos partidos, reconociendo y pidiendo que se reconozca como sujeto de derecho a la cuenca del Chapalefú, porque no solo cuenta con el recurso hídrico de toda una zona, sino que también es parte recreativa de dos balnearios, como claro, son el de Vela y el de Rauch, y uh-huh, de todas las personas que entre medio pescan, hacen actividades recreativas, y más que nada en esta época. Exactamente, totalmente. Yendo, digamos, al ámbito de, no quiero tampoco ponerme muy técnica en el ámbito de lo judicial, digamos, pero leía unas declaraciones de
Joaquín Benavides, que es el abogado e integrante del grupo ambientalista en defensa del Chapaleofú, que habla de que si la Corte ordenó modificar la ordenanza de fumigación, en Rauch, habla específicamente de Rauch porque es la localidad que sí ha sido notificada, entiendo que Tandil todavía no, y que si no acatan esta resolución es un delito, digamos. Así Sí, que sí, el supongo... municipio alega que no fue notificado. Sin embargo, la resolución, la medida rige desde que se declara. Claro. Aparte, estábamos enumerando alrededor de 20 medios entre nacionales y locales de la región que han dado la noticia de la reducción de corte. O sea, sí, efectivamente no ha sido notificado hasta el momento, pero eso no quita que ya son responsables de que la medida es evidente, ha sido publicada en todos los medios y eso tiene que ver más que nada con una cuestión legal y técnica, pero en realidad, legal y técnica no, de administrativa, pero en realidad la medida rige desde el momento en que se declara, ¿sí? En que la Corte Suprema la declara, más allá de cuando quien es en este caso debe ser notificado, además dice o no haber sido notificado. Exactamente, Y claro. que suspenden en Tandil, bueno, en Tandil simplemente directamente dice que deben suspenderse, o sea, dejan de tener efecto, al menos transitoriamente, hasta que el municipio muestre toda la evidencia que tiene, de la cual por qué se fundamenta una ordenanza tan permisiva, ¿no? Mientras tanto quedan suspendidos el artículo, que es uno de los artículos centrales de la ordenanza local, en el cual se habla acerca de las distancias de los cursos de agua, que nos parece súper importante. Totalmente. Y no solamente sobre los cursos de agua, o sea, que es, como vos decís, súper importante, pero también hay toda una legislación respecto a quizás lo más complejo de determinar, que es el aire, digamos, ¿no? Hasta qué distancia esta cuestión conocida como la deriva también debe... o no llega, digamos, a zonas donde hay población o donde hay, bueno, no, en algún caso población escolar, digamos, y este indicio quizás que es el que primero notan las personas, que es, el testimonio de docentes, incluso no solamente en el ámbito de Tandil, sino en el ámbito de todo el país, de sentirse mareados, con dolores de cabeza, con un fuerte olor, digamos, a químicos. Estos testimonios, si uno los busca, están y dan cuenta no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, casi desde, el avance, digamos, de la forma de producción de esta manera, digamos, ¿no? Con la aplicación de agroquímicos. Sí, eso es. En este caso no, en esta demanda colectiva puntualmente no se hace referencia a ello, pero sí es otro síntoma más de un problema gigante, tal cual lo nombrás. Pero en este caso particularmente se trabajó sobre la cuenca y bueno, y abrió el debate, que no es poca cosa, sobre artículos centrales de esta ordenanza referidos al agua. Con respecto a lo que decís, las derivas y demás, sí, es terrible y es no solo de los síntomas, sino que también un síntoma es sentir el olor. Claro. Y hasta en algún punto se llegó a hablar de que en realidad era un síntoma bueno, porque todavía habían pocos agroquímicos diseñados que permitían ser olidos, porque hay muchos otros que ya directamente no tienen olor. Ajá. Y uno está siendo contaminado del ambiente alrededor tuyo, sobre vos, está siendo terriblemente contaminado y no se percibe ni siquiera el olor. Totalmente. Que antes era un síntoma importante, un signo importante de contaminación. Pero bueno, en este momento realmente esto es parte de un proceso. Es una buena noticia, realmente es algo muy alentador, que otra vez se manifieste, ya en un momento se me había manifestado el juez Blanca sobre Tandil, en que había dictado una medida cautelar en la cual pautaba 500 metros de distancia. Pasó de todo desde entonces. El municipio también a lo primero había dicho que no había sido notificado, después había dicho que el juez no tenía injerencia, por eso después se termina debatiendo una ordenanza en la cual no tuvo participación ciudadana como correspondía. Y en este caso, esta
esta demanda se vuelve a resaltar ese carácter de inconstitucional, en el cual no hay una participación ciudadana correcta, correspondiente, como se pauta, que es necesario. Pero bueno, se vuelve a hablar del tema, a nivel nacional se reabre una discusión. Claramente el sol no se puede tapar con el dedo, este es un problema gigante, estamos en el centro productivo que más, uno de los lugares en el mundo que más cantidad de agrotóxicos aplica sobre esta superficie. Es un modelo extractivista en el cual basado a producción a grandes escalas de pocos productos para la exportación. No solo se exporta los productos, sino también que se exportan las ganancias. Las ganancias locales son mínimas comparadas a las que dejaría un tipo de producción local, un tipo de producción incluso agroecológica, orgánica, en el cual no requiera tanta cantidad de agroquímicos, en el cual se dé más trabajo a las producciones, a las comunidades locales, que no sea industrializado con grandes máquinas que hacen absolutamente todo, a costas de el vaciamiento del campo, porque el banco se ha vaciado hasta de los productores, de los trabajadores, de toda una cultura relacionada, ha pasado a ser a grandes máquinas y personas que las administran desde oficinas lejanas, y dejando dejando grandes residuos contaminantes en esta zona, empobrecimiento de los suelos, impermeabilización de los suelos, y realmente nos dejan un problema enorme con intereses basados en los intereses de estas grandes empresas, por lo general transnacionales, no son siquiera, tienen algunas bases atadas, pero bueno, el más conocido es Monsanto, claro. Bayer Monsanto, que bueno, es tremendo el imperio que genera acá, las presiones sobre los gobiernos, las presiones son enormes, incluso sobre los pobladores, las compras de tierras para los polos productivos, ya pasan a ser montones de tierras en muy pocas manos extranjeras, por lo general, y bueno, cada vez es más difícil para los productores locales producir, y más aún de manera agroecológica u orgánica, porque las derivas, como bien contabas, son enormes sobre sus propios campos, entonces crear una isla en un mar de veneno. Pero bueno, así todo, hay muchos productores que apuestan a este cambio, que apuestan a producir alimentos sanos y lo terminan logrando, tantos de semillas, de granos, pasturas, animales, productos del campo en general, y son esfuerzos enormes y realmente muy loables, y que bueno, hay que como consumidores tratar de apoyar, y como ciudadanos y vecinos hay que también tratar de apoyarlos, y a los municipios y a nuestros gobernantes y a nuestro sistema judicial no hay que dejar nunca de reclamar, porque todo esto no es invisible, todo esto no es inoloro, sino que se evidencia en la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, en la salud del ambiente en el cual vivimos, y es algo que es del presente y que realmente va a durar por generaciones, porque la contaminación perdura, los efectos aún no sabemos a largo plazo cuáles son, y lo pagamos con nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestro tiempo. Totalmente, coincidimos. Gabriela, te agradecemos por esta comunicación y bueno, estaremos a la expectativa de ver cómo continúa esto en su curso legal, y bueno, entendiendo que es de aplicación, digamos, inmediata o pronta, si así lo ha dispuesto la justicia, ¿no? Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, buen día. La profesora Gabriela Soler, integrante también de la Asamblea por un Ambiente Saludable, bueno, hablando de uno de los temas que continúa, digamos, porque no ha tenido una resolución, al menos en la ciudad de Tandil. Sí hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pero aún una aplicación que se demora, y bueno, al respecto estamos expectantes a ver cómo se va a aplicar o cuál va a ser, digamos, el acuerdo para que logre tener un impacto positivo en la salud de las personas, ¿no? Finalmente.